Lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. Doce y 17, vamos a conversar con Lorenzo Sigó Gravina, economista, director de análisis macroeconómico de Equilibra. Hola Lorenzo, acá Juan Pablo Barsky y equipo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Está bastante claro que el número de inflación que se va a difundir a las 4 de la tarde va a ser superior al 3%. Y vamos a mantener una tendencia alcista de ya 10 meses tras aquel 1,5 de mayo. Más allá de la foto que vamos a tener hoy, ¿cómo analizás los próximos meses, teniendo en cuenta que el gobierno asegura que vendrá a partir del índice de abril una desaceleración de la inflación? Bueno, el primer punto es que nosotros medimos 3,3 en marzo. Creemos que va a estar por ahí la inflación que va a anunciar hoy el INDEC. Y como vos bien decís, efectivamente vamos a acumular ya 10 meses de alza. Y así también creemos que tanto en abril como en mayo, por cuestiones estacionales, marzo es en general el mes más difícil del año en materia de inflación, el mes más caliente en términos de precios. Tenés el inicio de clases, tenés el cambio de temporada de otoño, invierno, y además este año particularmente tuviste primero el final del coletazo, el shock del precio de la carne, que empezó a subir en noviembre, diciembre, enero, febrero, y bueno, y finalmente se cortó ya, pero bueno, su efecto final se impacta en marzo, y obviamente el contexto financiero, la guerra, perdón, a nivel internacional que generó este shock del precio del petróleo, de los combustibles, que subieron en promedio 10% en marzo, lo cual te da casi 0,3, 0,4 puntos porcentuales de inflación solo por ese impacto. Entonces, obviamente esa conjunción de hechos no la vamos a tener en abril, sobre todo, y en mayo incluso podemos, si el conflicto internacional, la guerra en Medio Oriente, esta tregua difícil, tensa, se sostiene. Podemos incluso pensar en un mayo que buena parte del shock de los precios de la energía se van licuando. Ya sabemos que los precios mayoristas de la carne desde mediados diría en principio incluso de marzo ya están más estables, y todo eso hace que, por suerte, abril y mayo sean meses en que las perspectivas es que la inflación vaya a bajar, pero tampoco hay que confundirse. Recordemos un poquito lo que fue en marzo del año pasado. Marzo del 2025 dio 3,7% de inflación. Todos los críticos decían, es un montón la inflación, casi 4%. ¿Qué pasó en mayo? En mayo fue 1,5%. No, y además acordate, Lorenzo, que en el medio salía del cepo y se hacía el cálculo de 3,7 más salida del cepo, 5%. En abril. Exacto. Y bajó 1,5 a mayo. A mayo. Y de repente ya estábamos en un país sin inflación. Bueno, creo que como siempre los argentinos nos gusta exagerar, nos gustan los extremos. Y es lógico que tanto en abril y más aún en mayo es un mes muy tranquilo, mayo, junio son meses tranquilos en términos de inflación mensual baje, veremos obviamente si la interanual, porque para que la inflación interanual tenés que tener un registro menor en abril que el abril del año pasado, que fue alto, y lo mismo en mayo. Va a ser difícil que en este mayo tengamos menos de 1,5% de inflación, con lo cual la inflación interanual va a seguir en torno al 30 y pico por ciento. Lorenzo, ¿cómo ves la cuestión más inercial de la inflación para los próximos meses, pese a que obviamente puede llegar a bajar en lo que viene, la segunda parte del año sobre todo, pero en lo que tiene que ver con la actualización mirando la inflación anterior? Es decir, mirando, por ejemplo, en abril, mirando marzo, en mayo, mirando abril, que sobre todo afecta a lo que tiene que ver con salarios, entiendo, y a otras actualizaciones como alquileres o algunos otros precios. Bueno, en la región, en Latinoamérica y en Argentina en particular, sabemos que la inflación tiene un componente inercial importante, pesado, que es quizás el más difícil de desarticular. Por eso siempre se dice, bueno, bajar una inflación de 30% mensual al 3% mensual es mucho más fácil que del 3% mensual al 3% anual. Y eso está presente y lo estamos viendo cuando uno saca un poco el ruido
la verdad es que hay una inflación subyacente que va a un ritmo del 2 y pico por ciento, bastante estable en los últimos, te diría, por lo menos año, o más de 12 meses. Está bastante estable entre 2 y medio, entre esos valores. Y eso creo que va a persistir. Ahí el gobierno, ¿qué podría hacer si quiere cortar la inercia? Es que poner un techo a las paritarias, tratar de que el salario de alguna manera no se guíe por la inflación pasada, pero en este contexto que el salario formal viene cayendo 5 o 6 meses, incluyendo marzo, seguidos, realmente que ponerle un techo a las paritarias es muy doloroso en términos de poder adquisitivo para la gente, en términos de reactivación, en términos de consumo. Entonces está ante un dilema bastante complejo. Lo lógico es que en el segundo trimestre, aprovechando que la inflación mensual baja un poco, que los salarios, a diferencia de lo que fue el primer trimestre, porque el primer trimestre, para redondear, digamos, vos tuviste 3% mensual de inflación y los salarios formales crecieron, como mostró el INDEC en enero, al 2% más o menos. O sea, perdieron 3-2 todos los 3 meses seguidos, ¿no? Por un punto, todos los últimos 3 meses seguidos y en menor medida también en los últimos meses del año pasado. Entonces, sería deseable que los salarios ahora crezcan 2 y pico por ciento, como para que si la inflación empieza a bajar en el segundo trimestre, recuperen un parte o buena parte de lo perdido. Pero claro, si el salario incorpora la inflación que se aceleró, que fue 2,5 en el cuarto trimestre promedio mensual, y ahora en el último trimestre, en el primer trimestre de este año, está en torno al 3%, claro, los salarios suben al 2,5 o 3, hacen que los costos laborales suban, le sumas los costos de energía, que todavía hay que algunos falta incorporar, bueno, y volvés a tener una inflación que te cuesta salir de esta inflación subyacente entre 2 y 2,5%, ¿no? Pero insisto, yo prefiero eso, quizás sacrificar un poco la baja de inflación o aceptar que este año la inflación, con shock internacional, con shock de la carne, etcétera, va a ser parecida a la del año pasado, a usar el ancla salarial, sobre todo en un contexto en que las familias vienen golpeadas y el ingreso formal, que es el que de alguna manera mejor se puede defender de la inflación, viene cayendo. Me parece que no sería deseable, insisto, por lograr que la inflación baje un poco más rápido, sacrificar una recomposición de los salarios que es justa y necesaria, diría. Estamos hablando con el economista Lorenzo Sigó Gravina. Quiero preguntarte si esa frase que ha dicho Milei, primero como panelista, después como diputado, como candidato y como presidente, esto de que la inflación es en todo momento un fenómeno monetario, por lo menos merece asterisco y una complejidad en la explicación. Sí. Yo digo, esto, como te decía, en la región está estudiada, en la Argentina, el componente inercial es muy importante. De hecho, en la convertibilidad se prohibió por ley la indexación. Ese fue un punto clave de la convertibilidad para cortar de cuajo. Veníamos de hiper y de mucha indexación de casi todos los contratos. Había salarios que se cobraban a veces incluso por semana o día. Bueno, ese componente era clave y se pudo cortar en ese momento. En este momento, en 2024, el gobierno sí fue un poco más activo con las paritarias para tratar de decir, bueno, tenemos que bajar rápido la inflación, entonces por más que la inflación por un par de meses estuvo en 2 dígitos mensual, no podemos hacer eso. Y bueno, y finalmente lo logró encauzar, pero yo estoy convencido de que no es pura y exclusivamente un fenómeno monetario y que la inercia, particularmente en economías como Latinoamérica y Argentina, es relevante y es una pieza obviamente que también es compleja de desarmar, porque te pone también mucho trade-off en costo de actividad, de sacrificio de empleo o aumento del desempleo. Si vos, para bajar más rápido, para romper esa inercia, por ejemplo, prohibir los aumentos de salarios nominales, sí, probablemente llegue más rápido una inflación de menos de 1% claro, mensual, pero en el trayecto tenés una caída fenomenal del poder adquisitivo, del consumo, y empezás a tener mucho a crujir la sociedad en términos de poder adquisitivo, ¿no? Y ese trade-off que el gobierno últimamente en declaraciones públicas estuvo negando, ¿cuál de todas las clavijas que podés mover en esa dicotomía crees que puede ser la menos inflacionaria, si querés, la que le haga al gobierno de decir, ok, puedo soltar un poco esto, que haya un poquito más de inflación y darle un poco más de respiro a la actividad? Bueno, el tema de salarios sí, yo creo que vienen muy golpeados
y me parece que en un momento el gobierno hizo declaraciones de, bueno, no vamos a convalidar paritarias arriba del 2% mensual. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Insisto, ahí queda claro que en un contexto de caída de los últimos 5 o 6 meses del poder adquisitivo, si vos vas por esa ancla nominal, te corres un riesgo de profundizar mucho la recesión, la caída del consumo. Y además esto que ya en mismas encuestas está empezando a detectar el oficialismo, que la gente le cuesta llegar a fin de mes, no está tan bien. Claro. Y bueno, y que puede tener incluso un daño eventualmente en términos electorales, ¿no? Lorenzo, la última pregunta tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Está apreciado el peso? ¿Está atrasado? Porque el central, por supuesto, trata de acumular reservas, más allá de que no impacten en el número, compra dólares, pero tenemos un tipo de cambio que supera los 1.400, ahí nomás, después de haber tenido 1.500 con un porcentaje acumulado de inflación menor. Bueno, yo creo que se ha ido apreciando el tipo de cambio este año por 2 factores. Fíjate que nominalmente incluso cayó un poquito, 4% acumula caída nominal en el año y después tuviste 9% de inflación más o menos en el primer trimestre. Cuando se conozca el dato del INDEC vamos a ver el número exacto. Obviamente tener inflación en 3 meses tan alta en dólares, ¿no? De más del 10% en dólares, te habla de una dificultad. Pero por otro lado también veo un Banco Central que está haciendo la tarea, que está haciendo lo correcto. Digo, está comprando dólares como para fortalecer las reservas o por lo menos que no caigan las reservas netas, porque después cuando hay que hacer pagos de deuda en moneda extranjera, finalmente el Tesoro con pesos le compra esos dólares y vuelven a caer las reservas netas. Pero está comprando fuerte. Quizás lo único que podría sumar es, bueno, podría comprar un poco más fuerte aún, acumular, no sé, 6.000, 8.000 millones de dólares en el segundo trimestre, cuando viene la temporada alta de liquidación del agro, y aprovechando también que este shock internacional hoy está y beneficia los precios de exportación, pero mañana no estás, entonces Sí. trata de acumular todo en reservas, y ahí sí, eso quizás le pongo un piso un poquito más alto al tipo de cambio, pero sí me parece que para el aparato productivo hay muchos sectores que no pueden competir con ese tipo de cambio tan apreciado y eso es un riesgo. Vemos de nuevo, por ejemplo, los patentamientos de auto, que casi el 80% son de autos importados, solo 20% nacionales, y empiezan a ver cómo la apreciación cambiaria empieza a afectar el tejido productivo y nuevamente el tejido social, y ahí es donde hay una alerta, porque el mercado laboral tampoco viene bien por el lado del empleo, se está perdiendo empleo de calidad y a lo sumo se recompone un poco por cuenta propismo, pero no son las mismas condiciones. Entonces creo que ahí hay una estrategia, quizás el gobierno tiene que ver más de un lado vista de lo productivo, de lo social, pero paradójicamente con precios internacionales más altos, a diferencia de la guerra con Ucrania, que ahora tenemos superávit energético, mejora el precio de la soja, mejora el precio del petróleo, son todas señales de que de alguna manera vas a tener más dólares, estás más holgado por el lado del superávit comercial que antes. Pero bueno, después en lo social, en lo productivo, me parece que tener un tipo de cambio tan apreciado no es deseable, y lo que podría ser es justamente algo positivo, que creo que es el Banco Central, incluso acelerar y comprar más reservas y dejar atrás una situación de reservas netas que todavía son negativas en la Argentina. Lorenzo, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. Un placer, hasta luego. Un placer. Lorenzo Sigó Gravina charlando con nosotros.